cambio programático. Parece que hay puente en Madrid y eso nos ha cambiado un poco la formación de la mesa, aparte de que, bueno, esto lo hemos hecho sí por contactar con la parte de todo. El año pasado lo hicimos en mayo, quizás más relajadamente. Ahora nos ha pillado en periodos electorales, en el periodo de todo a la vez, pero bueno. Tenemos en la mesa, lo voy a citar por orden de intervención y me bajo y les doy la palabra. En primer lugar a Maribel Casado. Ella, bueno, no es la primera vez que tenemos la satisfacción de tenerla en la universidad. Ella es docente colaboradora del Instituto Andaluz de la Juventud, además de su faceta de haber escrito estudios contemporáneos también, educación social. Y bueno, como sabéis, el Instituto Andaluz de la Juventud es el que promociona todo lo que es la participación juvenil en Andalucía, el asociacionismo juvenil, etcétera. Y bueno, pues de eso nos va a hablar ella, de la participación juvenil, especialmente a través de Internet, de las redes sociales. Después, en segundo lugar, va a intervenir Berta Ruiz Benítez, que es socióloga y que pertenece al Observatorio de la Infancia de Andalucía. Antes lo hemos comentado en la ponencia anterior, ¿no? Que es un organismo de investigación, pero también de protección, que desarrolla contenidos, que desarrolla actividades formativas también a nivel de toda Andalucía en materia de protección de menores y bueno, como observatorio también mucho de la parte estadística, ¿no? Y de la parte de recuperación de datos sociológicos. Ella, como he dicho, es socióloga, trabaja en el área de conocimiento del observatorio de la infancia y pues, en la parte específica de TICS, ¿no? Y va a hablar pues de cómo se usa o se abusa de la imagen de los menores en las redes sociales. Y por último, por hablar de la parte de protección de datos, aunque no sea en este caso de la Agencia Española de Protección de Datos, que se han excusado, tenemos al compañero, porque es compañero del departamento, joven, doctor en Derecho Administrativo, Asensio Navarro Ortega, y él en este caso nos va a hablar de la protección del menor en los entornos virtuales y en concreto del tema de la mensajería instantánea. Entonces, bueno, pues darle las gracias a todos por estar aquí, a todos los que estáis todavía aquí a esta hora, que ya por la tarde cuesta un poco más de esfuerzo y nada, pues simplemente pues darle las gracias y cederle la palabra, pues unos 15, 20 minutos cada uno para que quede también la parte de que intervengáis este público. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a la organización del Congreso de Internacional Digital de participación, la invitación al Instituto Andaluz de la Juventud y, por supuesto, bueno, excusar en este caso la asistencia del coordinador del Instituto de Granada, provincial, Guillermo Roquero, que bueno, no ha podido acudir esta tarde, pero me traslada, en este caso, que os pida disculpas por esta ausencia, ¿no? La función aquí en la mesa era y es abordar la participación juvenil, en este caso en la sociedad digital. Os voy a hacer un breve recorrido muy rápido, en este caso de lo que es el Instituto Andaluz de la Juventud, porque verdaderamente, como han dicho en la presentación, el Instituto Andaluz de la Juventud aquí está en Granada. No sé si alguna de las personas que estáis aquí o los que no están viendo por la red lo conocen, me imagino que sí, si no, pues aquí tenéis la imagen en Granada, que es la calle ancha de Santo Domingo, está muy céntrico y es la casa de todas y de todos los jóvenes, y allí podéis acudir cuando podáis, cuando así lo necesitéis. El Instituto Andaluz de la Juventud es un organismo autónomo que se creó en 1996 y que, bueno, pues que de alguna forma regula las funciones, pues la planificación, en la programación, en la organización, el seguimiento de evaluación y de todas las actuaciones dirigidas, en este caso a la juventud. Por supuesto, en colaboración con las diferentes administraciones públicas, porque de ahí que las políticas de juventud lo que pretenden y lo que quieren es que sea algo transversal absolutamente de toda la administración y todas las consejerías.
Por eso, en este caso, en un primer lugar se crea un decreto joven que lo que planteaba era, bueno, pues los ejes de lo que iba a ser la intervención en juventud. Por supuesto, favorecía la formación, la participación activa de la juventud en la sociedad, el movimiento asociativo juvenil, una de las cuestiones que vamos a abordar esta tarde como participación juvenil, promover valores de solidaridad, de respeto a la diversidad y a la cooperación. Entre sus objetivos fundamentales era mejorar, en este caso, la formación, el acceso a la información, a las nuevas tecnologías, a la actividad productiva, a la primera vivienda, así como facilitar hábitos de vida saludables. Esto en general. Esto era pues, el eje, en este caso, en el decreto joven, que daría paso después al primer plan Junta Joven, que posteriormente, cuando se implementó, pasó a ser el plan GIGA. El plan GIGA, que está ahora mismo en actualidad todavía, que se está evaluando, que se ha evaluado a lo largo del proceso y que se está implementando. Y está a punto de salir, bueno, ya cuando pasen las elecciones, este proceso que tenemos ahora mismo, que estamos a punto de terminar, pues lo que va a ser la ley de juventud, que ahora hablaremos, ¿no? El plan GIGA lo tenéis, no quiero extenderme tampoco mucho en el plan, pero es el marco genérico desde donde salen todas las políticas de juventud de la Junta de Andalucía. Todas las acciones concretas que se desarrollan y que se están llevando y que se han llevado a cabo en la Junta de Andalucía. La presentación va a estar a vuestra disposición. Tenéis todas las direcciones y todo donde podéis descargar el plan para verlo y tranquilamente analizarlo o revisar las diferentes acciones que se han llevado. El plan se articula en 3 dimensiones que son las que vertebran el plan. Y la que en este caso veríamos y vamos a ahondar un poco más es en la segunda dimensión de participación. Voluntariado, solidaridad, información, nuevas tecnologías y la Red Andaluza de Información Juvenil, información en valores. Esto es importante porque, como sabéis, si no lo sabéis, os lo comento, el Instituto Andaluz de la Juventud tiene una red de centros de información juvenil, los coordina. Cada centro de información juvenil es de un ayuntamiento, de una localidad, pero desde el Instituto Andaluz de la Juventud, en este caso en Granada, se coordina toda la red de centros de información juvenil de Granada. En cada ciudad de Andalucía hay un Instituto Andaluz de la Juventud que coordina todos los centros de información juvenil de esa provincia. En este caso es un entramado, es una red de información, de trasvase de información muy importante que se articula a la vez, además, a través de corresponsales juveniles en los diferentes ámbitos donde están e intervienen y viven los jóvenes. Y esto es muy importante a la hora de abordar la participación juvenil dentro, en este caso, de nuestra provincia de Granada y dentro del ámbito regional, en este caso de Andalucía. ¿Vale? Los principios rectores del plan, pues la transversalidad, la integralidad, la participación, la igualdad de oportunidades, la democratización de la información y la nueva alfabetización en relación al acceso a las nuevas tecnologías y a la utilización de las mismas. Mirad, en el punto 5 de democratización de la información, quiero pararme un poco en relación a que el hecho de tener acceso a la información, el hecho de que tengamos a nuestra disposición muchísima información, no nos da acceso al conocimiento. Y esto es algo que en el Instituto Andaluz de la Juventud es una reflexión que ya se lleva haciendo desde hace tiempo, porque hay que trabajar, hay que aportar, hay que interactuar con los jóvenes y con las jóvenes para que sepan seleccionar y sepan realmente de toda la ingente cantidad de información que tienen a través de, en este caso, Internet, de las herramientas que son las redes sociales, tienen que saber hacer una selección y tienen que saber orientar su búsqueda dentro de esa amalgama y de esa gran afluencia de información de todo tipo. En esa línea, en el Instituto Andaluz de la Juventud, desde las diferentes áreas, mirad, esto os he hecho un pantallazo de lo que podéis encontrar cuando abrís la página web, metéis Patio Joven o metéis Instituto Andaluz de la Juventud, os sale esto, ¿vale? Y entonces he querido hacer el pantallazo para que ya os suene y veáis, ¿no? Esto que os he estado comentando, lo que es el Instituto Andaluz de la Juventud, que se crea, como he dicho, en 1996, se articula a través de todas estas, ¿no? Se articula a través de todos estos programas y todas estas acciones. En todas ellas hay una participación real
activa de todas las jóvenes y todos los jóvenes que quieren participar indiscutiblemente en las acciones que diseña y que programa el Instituto Andaluz de la Juventud, pero tiende a involucrar en esos procesos a los jóvenes y a las jóvenes. En ese sentido, no trabaja para los jóvenes, sino que trabaja desde y con los jóvenes. Esa es la idea y así desde Granada venimos haciéndolo desde la creación del propio Instituto Andaluz de la Juventud. Todo mejorable, indiscutiblemente, todas las acciones son mejorables, pero esa es la filosofía y esa es como realmente el Instituto Andaluz de la Juventud cree que hay que trabajar con la juventud. Bien, entonces, lo que os estaba comentando antes de la ley de juventud, que está a punto, ¿no?, que saldrá próximamente, está a punto de salir, ha sido un proceso participativo en toda la región andaluza. En todas las provincias ha habido encuentros, ha habido encuentros tanto físicos como a través de las redes sociales para solicitar información, para solicitar cambios, para solicitar que los jóvenes y las jóvenes andaluzas puedan aportar qué piensan y qué creen que puede mejorar de un preborrador que se envió y que se trabajó en esos diferentes encuentros para, por supuesto, que fuera un documento que intentara aglutinar y englobar todas las necesidades de la población, en este caso juvenil andaluza. Y así fue, y así ha sido el proceso de participación. Ese proceso de participación está claro que, insisto otra vez, todo es mejorable. Es cierto que ha participado un gran número de jóvenes, pero es cierto que también podría haber participado muchísimos más jóvenes. Entonces, eso es una reflexión que desde la Administración también hay que hacer, ¿no? Hay que hacer porque en un momento determinado se supone que la gran cantidad de jóvenes que somos, en este caso la región Andalucía, tenemos una población juvenil altísima. ¿Qué pasa? ¿Por qué no participan, ¿no?, en este caso, tanto jóvenes como se presupone deberían de participar, ¿no? Entonces, eso es algo que os lanzo también para que después, después lo abordemos y lo planteemos en el debate, si os parece, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Es cierto que en las diferentes planes y las diferentes propuestas que tiene el Instituto Andaluz de la Juventud participan muchas y muchos jóvenes, pero, bueno, siempre el reto es que participen muchos más y que lleguemos a muchos más jóvenes. En relación al proceso de participación en la ley de juventud, comentaros también, que lo he dicho antes, con respecto a los corresponsales juveniles. Mira, la figura del corresponsal juvenil, además, va a ser la primera vez que dentro de la ley de juventud que se va a aprobar, se va a reconocer como una figura específica al corresponsal o a la corresponsal juvenil. Eso es muy importante. Los corresponsales juveniles son jóvenes que están insertos bien, están desarrollando su vida cotidiana en los institutos, por ejemplo, en los IES, y que están activamente trabajando como en los grupos de iguales, en sus propios grupos de iguales, pero están trabajando para trasladar información y recabar información, para que los jóvenes con los cuales interactúan hagan un trasvase de lo que realmente está pasando, de sus necesidades, y hagan un trasvase que pueda subir, en este caso, a la institución, que pueda dar una respuesta a esas necesidades que están planteando. Indiscutiblemente no se va a poder dar respuesta a todas las necesidades que se puedan plantear, pero que dentro de las diferentes acciones que se plantean desde el plan GIGA, se pueden abordar muchísimas de esas necesidades que se están planteando ya en los centros. ¿Vale? Entonces, la figura del corresponsal juvenil y de la corresponsal juvenil es una figura, es un altavoz dentro de los grupos de iguales. Y eso es algo que, bueno, pues que en este caso considero que es interesante, no solamente en la realidad física, sino también en la realidad virtual, y en cómo esos mediadores y esas mediadoras trasladan y trabajan en las redes. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir. Bueno, pues tenemos diferentes. Juventus, no sé si os suena, un canal de televisión donde los jóvenes y las jóvenes andaluzas pueden trasladar sus productos, pues cualquier creación artística, cualquier cuestión relacionada con la cultura juvenil, pueden subirla y trasladarla y que se expanda y que se conozca, en este caso, pues, a nivel mundial, ¿no?, dentro de lo que son las redes.
Y bueno, pues diferentes, pues, mira por la igualdad, no sé si os suena la Escuela de Igualdad, en este caso del Instituto Andaluz de la Juventud y del Instituto Andaluz de la Mujer, una escuela que se crea en el año 2009, que ya este año sería la sexta edición, y que está en una página donde se recogen todos los productos de las diferentes escuelas, una página interactiva, donde a lo largo del año se van planteando cuestiones relacionadas todas con la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en este caso entre las jóvenes y los jóvenes, y la prevención de la violencia de género. Os invito a que entréis, que la veáis y que entréis en todas las propuestas y los programas que tiene en este caso el Instituto, porque es interesante tanto para vosotras y vosotros como también para las personas que interactúan con vosotros, que podéis conocer y que podéis trasladar la información, ¿vale? Bueno, mirad, cuando hablamos de participación juvenil y cuando hablamos de redes sociales y de sociedad digital, bueno, pues aquí he hecho una pequeña analogía de cómo a lo largo de muy poco tiempo ha habido una evolución muy rápida, donde también han ido cambiando las formas de relación de los jóvenes con la población adulta. Mira, el reloj de arena simboliza, de alguna forma, simboliza el cómo en un momento las generaciones de personas mayores eran la única fuente de información y de formación para los jóvenes. Se pasaba de generación en generación y éramos los mayores, o eran los mayores los que nos trasladaban esos referentes que adquiríamos, interiorizábamos y trasladábamos posteriormente. Pasamos después a un momento donde ya lo que es la información y el conocimiento aprendíamos, tanto jóvenes como adultos, aprendíamos de las personas con las cuales nos relacionábamos y estábamos interactuando. Y pasamos a otra fase donde, en este caso, tanto los niños, niñas como los jóvenes también enseñan a los adultos. Este cambio a la hora de acceder y de ubicarnos en la era, ¿no?, y en la sociedad digital, donde el mundo adulto, de alguna forma, bueno, pues se ha quedado un poco en un segundo plano y son los más jóvenes y las más jóvenes los que tienen un rol y un papel de enseñar a la población adulta, ¿vale? También enseñan los jóvenes a los adultos, ¿bien? Bueno, esto aparentemente parece que, bueno, pues que parece que es algo fácil y es algo que es asumible, pero hay muchos adultos, muchas personas adultas que esto como que no lo llevan bien, ¿no? Entonces también sería un debate eso y podríamos hablar, si queréis, después en relación a esos modelos de aprendizaje y de cómo en este caso se trabajan esos cambios generacionales y esa posición y ese traslado. Bien, entonces mirad, el cómo afrontamos, y en este caso cómo los jóvenes participan en las redes sociales y cómo hacen uso de esas redes sociales, pues está claro que, igual que aquí estáis personas totalmente diferentes y aquí también somos cada uno y cada uno diferente, no todo el mundo busca lo mismo cuando se acerca a las redes sociales. No todas las personas buscan y quieren lo mismo a la hora de acercarse a esa red, ¿no? Entonces, el uso virtual de la red está claro que va en relación a qué, pues a diferentes necesidades, a diferentes intereses, indiscutiblemente, a diferentes competencias tecnológicas que tengamos cada una de las personas que somos y, por supuesto, también a las relaciones en un momento determinado que queramos establecer dentro de esas relaciones. Y claro, mirar si tenemos dónde estar y entrar y relacionar. Y mirar si tenemos diferentes opciones donde podemos interactuar y donde podemos acercarnos, donde podemos entrar y donde podemos salir, donde podemos hacer muchísimas cosas dependiendo de qué es lo que busquemos también en las redes y qué es lo que nos interesa, ¿vale? Entonces, mirad, las personas jóvenes, está claro, lo he dicho, que han integrado Internet en su vida mucho más allá de las funciones recreativas que normalmente se asocian, en este caso, a lo que son las redes sociales en un principio, ¿no? Y a las que se ven de puertas como que son, hay gente que busca información, integración social y el acceso a la industria cultural y a la formación y como también a la promoción del empleo juvenil. Es cierto que podemos encontrar todo eso en las redes y que se acercan, muchos jóvenes se acercan desde otras perspectivas. Pero hay algunos jóvenes que usan esa tecnología de una manera creativa y productiva, pero hay otros jóvenes que lo utilizan simplemente, bueno, pues, para acrecentar en este caso su influencia social. Cada persona se acerca, en este caso a las redes, como en un principio y
puede y que le interesa en un momento determinado. Y la juventud opina, la juventud está en la wiki, está en los partidos políticos opinando, está en la Wikipedia, está en muchos sitios opinando y de esta forma, de este modo, constituye un agente activo de un cambio cultural y social que se está dando gracias a la red y en este caso también a su hegemonía digital, porque los jóvenes y las jóvenes sienten también ese dominio de la red en relación a esa población adulta y en relación a sus mayores. Tener en cuenta que además, también en la analogía de los relojes, ¿alguien me está controlando el tiempo? Lo digo porque yo me puedo extender mucho, decime cuánto me queda, ¿vale? Entonces, lo mismo que esa analogía, bueno, me imagino que conocéis el libro de Virginia Woolf sobre una habitación propia, ¿no? El cómo los jóvenes, en este caso, buscan su espacio. Acordaros, cuando hace años, yo no sé cómo fue vuestra infancia, como es lógico, ¿no? Pero no en todas las familias se disponía de una habitación para cada hijo o hija, sino que compartíamos espacio. Además, el teléfono, ya me dirás, ¿no? Te llamaban y tienes que estar ya lo de tu madre, te llamaban. Sí, bueno, sí, después ¿no? Eran monosílabos los que utilizábamos cuando hablábamos por teléfono. ¿Por qué? Pues porque estábamos y no teníamos, ¿no? Ese grado de intimidad, ese espacio, esa habitación propia, ¿no? Que es buscar nuestro refugio, buscar nuestra identidad a través de esos espacios, ¿no? A lo largo del tiempo, por razones variadas, y porque ya también se tiene un menos número de hijos, hijas, etcétera, ¿no? También, pues se disponen ya los jóvenes y las jóvenes disponen también de esas habitaciones propias que hacen su refugio y que desde ese ámbito privado se abren al mundo desde ese espacio personal que es su habitación, ¿no? Entonces, el cómo se establecen también las relaciones a través de esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, pues tienen esa hegemonía digital porque sus padres no son conscientes, sus madres no son conscientes tampoco de que en ese espacio privado se está cociendo y se está haciendo, ¿vale? Eso también se va a trabajar, se va a hablar, se va a volver a la mesa, ¿no? Pero, pues en este caso se ha perdido, ¿no? La verticalidad que había antes en relación a los medios clásicos, pues bueno, ha variado. Esa verticalidad se ha roto porque se ha horizontalizado también lo que son la interacción en las redes. Es un sistema mucho más horizontal. Se siente que cabe la posibilidad y que cabe, ¿no? Las diferentes opciones y están ahí y podemos aportar y podemos participar activamente. Entonces, en este romper esa verticalidad y se representa un ideal de movimientos juveniles de alguna forma, bueno, pues de insurgencia clásica, ¿no? Que dicen, bueno, ahora tenemos un espacio. En este caso, esos espacios vamos a tomarlos y van a estar también porque corresponden también a un modelo nuestro que consideramos que debemos de trasladar también a las redes, ¿no? Entonces, el sistema, pues bueno, pues la presencia en las redes de qué, pues ya sabemos todas y todos, ¿no? En este caso, por el movimiento Ocupa, por la PAL, la tipo de organización, y además la aparición de otros nuevos como los hackers y los crackers políticos, movimientos de contrainformación que aparecen y están en la red. Pero puede ser que estos movimientos en las redes digitales corran un riesgo y corran el riesgo de convertirse en una simple distracción alrededor de una mitología neotecnológica, ¿no? Que de alguna forma vinculada del resto de programas sociales o en guetos virtuales, según Igor Sabara, que me parece que es una aportación que debemos tener en cuenta, porque se pueden, de alguna manera, quedar como algo muy residual y para un grupo de personas que no sea después, que no se traslade después a lo que es la realidad social, ¿vale? Entonces, en este caso, es cierto que las tecnologías de la información y la comunicación están creando nuevas formas de ciberparticipación. Abriendo cauces de participación no jerárquicos, relacionados con esa horizontalidad que yo comentaba, ¿no? Internet es un nuevo espacio de ejercicio de la ciudadanía, posibilitando el ciberactivismo a través de qué? Pues de técnicas de tecnología de la comunicación como qué, pues como todas las personas que estáis aquí seguro que tenéis un teléfono móvil, seguro. Y algunas de aquí seguro que tienen un blog, correo electrónico, todas seguro, ¿no? Y, bueno, pues organizando, movilizando y liderando comunidades online cuyo objetivo en este caso es poner en marcha procesos de acción y toma de posición social. Hay muchos jóvenes que están participando activamente, también hay muchos otros que no están participando. Porque el hecho de participar
insisto otra vez, el hecho de participar y de tener acceso a la información no quiere decir que estemos generando conocimiento y que haya trabajo colaborativo, porque muchas veces el proceso de reflexión no está presente. Y ahí es donde el IAJ intenta, entre la realidad física y la realidad o el espacio virtual, ese paso de reflexión es donde el Instituto Andaluz de la Juventud intenta trabajar con los jóvenes y las jóvenes que trabajan de forma directa, sobre todo a través de lo que es las acciones formativas que realiza, intenta trabajar ese proceso de interiorización y de reflexión para que sean conscientes de esta realidad que os estoy comentando, ¿vale? En todas las acciones formativas que hacemos e intentamos en todas las acciones que desarrollamos a través de las diferentes actividades y propuestas que hacemos de forma directa con los jóvenes, ¿vale? Para el IAJ es muy importante seguir trabajando de forma físicamente con los jóvenes y con las jóvenes. Es algo que debemos de ir trabajando a la vez. Y ese punto creo que es importante tener en cuenta, ¿vale? Entonces, pues gracias a las tecnologías es posible participar en movilizaciones globales, claro, lo hemos visto, lo estamos viendo. La identidad de los jóvenes está basada en la dinámica propia de la sociedad de la comunicación y además que no se encuentra limitada, no tienen límites geográficos, participan. Y da igual porque estamos en un mundo globalizado, mundializado, ¿no? Un joven o una joven que aprende a ser y a hacer con otras y con otros en las nuevas plataformas que brindan los nuevos medios sociales a una persona con capacidad para incidir en su entorno. Pero tiene que ser y hacer. El ser, ya que estamos, ¿no?, dentro de lo que es la formación por competencia, el ser formaría parte del sabor y el hacer sería del saber, ¿vale? Por cuestiones metodológicas, y el ser sería el sabor que le damos, en este caso, a las acciones que hacemos. Entonces, Echevarría, en este caso el pedagogo Aragán, plantea y lo plantea desde esa perspectiva. El sabor de las acciones, el cómo somos capaces de darle ese, ¿no? Es como haciendo un símil con ahora que están tan de moda los programas gastronómicos, ¿no? Pues el sabor que dejamos con las acciones que realizamos, ya estoy útil, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, pues Linda, perdón, ¿vale? ¿No? Eso es muy importante porque realmente de esa forma tienen esa capacidad para poder incidir posteriormente en su entorno. Y esto puede redefinir su papel en el espacio público. Y ayuda a construir una noción de ciudadanía juvenil. Esa es la idea. La idea es poder trabajar y trabajar desde la perspectiva, insisto, el IAJ desde esa perspectiva intenta trabajar tanto en las redes como a nivel físico, a nivel directo, para poder hacer que se sientan y hagan desde esa perspectiva de creación de ciudadanía juvenil, pero con unos valores y con unos parámetros dentro de lo que hemos visto muy rápidamente del plan GIGA y, por supuesto, favoreciendo la participación juvenil tanto en las redes, porque de hecho, ¿no?, pues, la administración está o intenta estar en todas las redes utilizadas ahora mismo por los jóvenes, está en Facebook, está en Twitter, en este caso en Twitter, perdón, está en todas las redes que los jóvenes y las jóvenes están ahora mismo e intenta actualizarse y estar ahí. Siempre se puede hacer mejor, indiscutiblemente. Bueno, pues ahora sí, que ya ahora en el debate, si queréis, planteamos gracias por escucharme, era eso, que he querido ser muy breve, he querido dar una visión muy general y luego ahora en el debate lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias por escucharme. Uy, yo tengo que...
Hola, muy buenas tardes. Soy Berta Ruiz, soy técnico de investigación del Observatorio de la Infancia y me gustaría empezar agradeciendo a Francisco la invitación que nos ha hecho el Observatorio para participar perdón con la voz, porque llevo una semana para participar en este foro de reflexión y debate que son pocos y además me parecen muy importantes. Bueno, yo quisiera exponer en un primer momento lo que me gustaría dejar de manifiesto en esta exposición. Lo voy a hacer de una forma muy rápida, voy a dar una serie de pinceladas porque me gustaría que son conceptos e ideas que me gustaría que luego trasladáramos más bien al debate. Me parece más interesante que estar en un primer momento, cuando a mí me propusieron abordar este tema, yo me planteaba un poco los espacios de socialización de los menores. Todos los espacios de socialización están bastante tecnologizados y estas tecnologías han revolucionado tanto la forma de comunicación que ellos tienen como la forma en la que se muestran en los medios de comunicación. Pero me gustaría centrarme en tres preguntas. ¿Qué factores son los que influyen en la exposición que las chicas y chicos hacen de sí mismos en la red? ¿Cómo construyen lo que quieren mostrar? ¿Y qué otros agentes intervienen en la proyección de su identidad? Para ello he escogido uno de los escenarios con mayor auge, que son las redes sociales, y he destacado tres actores: los chicos y las chicas en la exposición de sí mismos, los padres y madres entendiéndolos como activos en redes sociales en la exposición que hacen de sus hijos e hijas, y los medios de comunicación, que me voy a centrar en los dos primeros porque el último da para un congreso en sí mismo. Para empezar, me gustaría un poco contextualizar de quiénes estamos hablando. ¿Quiénes son estos menores? Bueno, pues vamos a hablar de jóvenes, incluso un poquito más jóvenes, pero bueno, entre los 12 y los 17 años. En Andalucía son 524.219 chicos y chicas de estas edades, que suponen el 32% de todos los menores andaluces y un 6,2% del total de población empadronada en Andalucía. Estos son datos de 2014. ¿Cómo utilizan las TIC? Pues entre los 10 y los 15 años hay casi un 95% que utiliza el ordenador, un 91% utiliza Internet y un 66% dispone de teléfono móvil. Entre los 14 y los 17 años, casi el 80% usa Internet prácticamente a diario, al menos 5 días a la semana. Y el promedio de horas en el uso de ordenador e Internet está en torno a las 3,5 horas, en el móvil unas 2,1 horas. ¿Cuáles son las actividades principales que realizan en Internet? Pues yo la he agrupado en tres bloques. Las más importantes tienen que ver con las relaciones sociales, luego tenemos la parte de información también importante, y la parte de ocio. Pero lo realmente importante o significativo en estos últimos años, con datos muy actuales de la Fundación Telefónica, es el cambio en las comunicaciones ha sido sobre todo por la penetración de los smartphones y de las tecnologías que han incrementado la frecuencia de uso de Internet. Por eso muchos de los datos que hemos visto sobre media de hora realmente es una estimación, porque hoy en día con un smartphone es continuo. El contacto y el estar continuamente conectado es algo que no se puede cuantificar. Bueno, antes de empezar con la exposición que hacen los menores o los padres o los medios de comunicación, sí que quiero dejar estas tres ideas claras, porque me gustaría luego llevarlas al debate. En un primer momento quería hablar de, cuando hablamos de nativos digitales, ¿a qué nos referimos? Esto hay un gran debate, puesto que hay gente que está muy de acuerdo en llamarle a estas generaciones nativos digitales y otras no. Yo creo que el sentido viene por otra. Bueno,
Nativos digitales incluye dos generaciones, la generación Y, los millennials, y la generación Z, digital. Son jóvenes, pues, como vemos aquí, entre los 5 y los 35 años, y las tecnologías donde ellos han nacido, la primera, la millennial, es el auge de Internet y los ordenadores, y la segunda, dispositivos móviles y redes sociales. Realmente el debate viene porque a estas dos generaciones lo que le podemos prever es que tienen más habilidades tecnológicas, pero simplemente eso, porque tienen más habilidades, intrínsecamente el haber nacido en estas generaciones les conlleva tener competencias digitales. Pues yo creo, y desde el observatorio, todo lo que venimos analizando, creemos que no. Y por eso es muy importante también que en los programas de prevención se tengan claras el tema de las competencias digitales. ¿Por qué? Pues porque es posible que incluyendo en la estrategia educativa la educación de habilidades digitales, lleguemos a tener competencias digitales. Y ahora, como veremos, el papel de los padres aquí es muy importante. Que no tengan habilidades tecnológicas no quiere decir que no tengan la potestad para poder educar a sus hijos en habilidades digitales. Todo es un convenio, como decía la compañera, de mutuo, ¿no? Ahora los entornos de aprendizaje son mutuos. Otra idea que quiero que tengáis clara es el tema de la identidad digital. La identidad es un concepto que en ciencias sociales se ha trabajado muchísimo. ¿Qué es la identidad? Pues no es más que las características que nos presentan ante los demás, que nos ofrecen tanto como nos restan oportunidades en el grupo. ¿Qué tiene de especial la identidad digital? Comparte todo lo anterior, simplemente es que se construye en un entorno virtual. Por tanto, el impacto de esta identidad se multiplica. ¿En qué se fundamenta la identidad digital? Pues se fundamenta en lo que compartimos de nosotros, lo que compartimos de otros, las páginas que seguimos, los comentarios que hacemos, los posts que subimos, los tweets que subimos, todo ello va a componer lo que es la identidad digital. Y muy relacionado con esto está la reputación online. La reputación online no es más que todos los contenidos que ya hemos dicho anteriormente, que los mostramos a los demás y con ello estamos dando una información que la gente recibe y que tiene y se crea una opinión de nosotros. Me gustaría que esto lo tuviéramos claro a lo largo de toda la exposición, porque son tres conceptos muy relacionados en la exposición que hacen de su imagen. Bueno, como ya he dicho antes, yo he cogido el escenario de redes sociales, primero porque es un escenario muy importante para la interacción con el grupo de iguales, principalmente, y que contribuye al desarrollo de la identidad. Algunos datos que tenéis aquí es sobre uso de redes sociales. Por ejemplo, en 2010 hay un 78% de jóvenes que cuentan con un perfil en redes sociales. En 2015 este porcentaje ya es del 97%. En Andalucía, la edad media a la que se crean por primera vez un perfil está en torno a los 12 años. Las redes sociales que mayoritariamente utilizan suelen ser Facebook, YouTube, Twitter, aunque esto está muy relacionado con la edad, con lo cual bueno, es algo aproximado. Lo que sí es importante es que están subiendo mucho aquellas aplicaciones que tienen la imagen como elemento componente importante. Por ejemplo, Instagram, Pinterest, también está Twenty y Spotify, que también está. Y otra cosa importante es que el uso del WhatsApp. El WhatsApp también es una red social. Tan solo que en vez de tener un soporte que tiene un soporte más de móvil, pero bueno, ahora también está en internet. El 76% de los menores que tienen un smartphone manejan WhatsApp y el 65% de estos participan en grupos de esta aplicación en las que se intercambian fotos y vídeos. La actividad en las redes sociales es casi diaria. Un 71%, cuando se les pregunta a los jóvenes el último día en el que se conectaron, el 71% dice que el día anterior. Un 15% la semana pasada y un 3% el último mes, con lo cual, actividad casi diaria. Y los principales interlocutores que tienen son amigos, familiares y personas conocidas. ¿Cuáles son las motivaciones para estar en redes sociales? Pues aquí, como veis, estos dos grupos. Uno, el relacionarse con gente a la que ven habitualmente y dos, la valoración en el grupo de iguales al publicar una información, o sea, la deseabilidad social. Las actividades que realizan principalmente son chatear, subir fotos o vídeos que ellos mismos realizan,
casi un 70%, compartir con las amistades estado de ánimo, conocer nuevas personas, referidas a amigos de amigos y conocer gente con las mismas aficiones o intereses. Esto es un primero. Entonces, ¿qué pasa con la exposición de los chicos y las chicas en Internet? ¿Hay exposición? ¿Hay sobreexposición? Bueno, ¿qué nos dicen los datos? Los datos nos hablan de que la exposición que se genera es de manera consciente. Hay un 69% de personas que suben imágenes, jóvenes, que suben imágenes a las redes sociales que ellos mismos hacen. Un 23% de chicas y chicos lo publica habitualmente. Tan solo un 23%, un 33% lo ha hecho en alguna ocasión. El 80% configura su perfil de privacidad. ¿Cuáles son los riesgos que los menores consideran que más les afectan en redes sociales? Pues están muy relacionados con la distorsión de la imagen que quieren transmitir, como son la usurpación de identidad, el ciberbullying, el morphing, que es la manipulación de las fotos con el fin de usar su rostro, superponer su rostro a otras fotos, en fin, y el sexting. Aunque pueda parecer contradictorio, a priori nos estamos encontrando con generaciones en las que invierten muchísimo tiempo en configurar su privacidad dentro de redes sociales. Se informan y sus perfiles son muy cerrados. Son muy conscientes de los riesgos que pueden suceder si no fuese así, más que los adultos. Estamos hablando de que el dato es de que hay un 95% de jóvenes entre 14 y 17 años que revisan lo que comparten de su vida social y con quién. Entre los 25 y 35 este porcentaje baja al 70% y entre los 45 y 54 años este porcentaje está alrededor del 55%. Aunque parezca contradictorio que son generaciones que se exponen mucho en Internet, cuidan mucho su privacidad. Por tanto, ¿qué podemos concluir? Bueno, pues el porcentaje de chicos y chicas que hacen una sobreexposición de su imagen en las redes es poco elevado. Cuidan bastante lo que proyectan de sí mismos en la red y una de sus máximas preocupaciones es salvaguardar la imagen construida. No en vano estamos hablando de la etapa adolescente, en la que su identidad es muy importante para ella, es la puerta de entrada al grupo de iguales. Y además ellos, por la etapa vital en la que tienen, la opinión de los demás para ellos es muy importante. Otros datos que tenemos sobre la sobreexposición es que hay un 20% de usuarios entre 10 y 18 años que considera que puede publicar cualquier vídeo o foto en Internet. Un 10% reconoce haber utilizado Internet para perjudicar a un compañero. Bueno, la conclusión que yo hago está clara en el sentido de no hay sobreexposición, sí exposición, una exposición más o menos controlada, sin restar importancia a ese 20%, a ese porcentaje que en el afán de esa gran deseabilidad social, sobreexpone su imagen, sin tener en cuenta lo que le va a perjudicar a su identidad digital, que es lo que hablábamos antes, y a su reputación online. El segundo escenario que yo proponía para hablar sobre la imagen era el de los actores, serían los padres o las madres. Actualmente es natural ver en los perfiles de redes sociales las fotos de los hijos de los padres, las fotos de las madres, de la hija, en los perfiles de madres. Todo ello muchas veces sin ser conscientes que ya le están creando una reputación online a los menores y una reputación que los menores no han elegido. Y es que cuando hablamos del papel de padre-madre en el binomio, redes sociales, jóvenes, siempre le atribuimos a los padres o a las madres un papel de protección, de cuidado, pero no un papel activo en cuanto que ellos tienen perfiles y también exponen la imagen de los menores. Este es un debate bastante amplio, muy controvertido, me gustaría que luego lo retomáramos, porque muchas veces el compartir información en redes en sí mismo no implica un riesgo, lo que implica el riesgo, el problema es hacerlo de una forma excesiva, descontrolada,
e inconsciente, sin tener en cuenta a los potenciales receptores de la información y sin recabar que con esas prácticas se puede estar vulnerando derechos de los que los menores son titulares. Algunos datos, los vemos aquí, el 82% de las personas entre 18 y 55 años que son internautas utilizan las redes sociales. La configuración de la privacidad, que es lo que hablaba antes, estaba en torno a un 60% de los adultos. Esto nos lleva a pensar que lo que le pasa también a los adultos es que hay una falta de habilidades digitales y que puede provocar, lo que hablábamos, un uso excesivo de la exposición de la imagen del menor. A este registro hay un fenómeno incipiente al que ya se le ha puesto nombre, que es el oversharing, que sin alarmar, pero no se refiere nada más que a el uso excesivo de la imagen de los menores, de imágenes de todos los acontecimientos de los menores. A modo de, bueno, hay una encuesta que se realiza en más de 10 países, entre ellos España, en la que se revela que más del 80% de los bebés ya tienen algún tipo de presencia en Twitter, al cumplir los 6 meses. La cuarta parte ya ha salido antes a través de la publicación de la imagen de una ecografía. El 7% de los menores de 2 años tiene una cuenta de correo electrónico, por sus padres, y el 5% dispone de su perfil propio en una red social. Vamos a ver, sin ser alarmista en este tema, la conclusión a la que llego es que los datos analizados no hablan de una sobreexposición que hagan los padres o madres. Sí que es verdad que hay fenómenos incipientes y en los que hay que tener una especial alerta, y sobre todo de los estudios analizados lo que se denota una necesidad de formación tanto en herramientas como en competencias digitales para los padres. Y sobre todo hacerlos reflexionar sobre términos como identidad digital. Por último, y el que voy a tratar así muy rápido, del tema de los medios de comunicación. En este espacio de los medios de comunicación voy a hacer un estudio que hizo el Consejo Audiovisual de Andalucía. Son datos de 2010, pero no por ello dejan de tener su importancia, en el que analizaron una serie de noticias en un periodo determinado de tiempo. Por un lado, vieron que las noticias relacionadas con infancia cancelaban el 3,8%, y que más del 60% de estas noticias televisivas sobre menores aparecen en sección de sucesos, con temáticas relacionadas con la explotación, la violencia, la explotación sexual, la negligencia en el ámbito familiar y en menor medida educación y salud. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de exposición de los medios de comunicación? Bueno, pues por un lado que distorsionan bastante la imagen de los chicos y chicas, y no hay que olvidar que son actores que contribuyen también en cierta medida a la reputación online de los nativos digitales, ¿no? También he consultado la opinión de los adolescentes en cuanto a la exposición que se hace en los medios de comunicación de su imagen, y hay un estudio del Centro Reina Sofía, también de 2010, en los que los menores se muestran muy críticos con la imagen que se dan de ellos. Entiende que se simplifica y se caricaturiza sus estilos de vida, ofreciendo modelos estereotipados. Con todos estos escenarios, me gustaría terminar un poco enlazando con lo que ha dicho la compañera anteriormente, y es que en las estrategias que hay para afrontar la exposición en redes sociales o en cualquier ámbito de Internet, es muy importante la función de los programas de prevención, de intervención, en los que tienen que tener en cuenta, yo creo que es muy importante, 3 aspectos: el tema de la identidad digital, cómo se construye y cómo se puede mejorar, el sentido de la imagen y el sentido de privacidad. Porque el sentido de privacidad lo meto en el momento en el que estamos en un momento en el que los jóvenes están replanteándose muchísimos conceptos. Por ejemplo, el sentido de la amistad, el de la privacidad, el que hablaba antes la compañera también, el de la participación. Están redefiniendo esos conceptos. Ya no son lo que nosotros pensamos, son lo que ellos elaboran en las redes sociales. Y también entiendo que hay que abogar en los programas de prevención porque sean modelos comunitarios, es decir, que aborden que incluyan tanto a padres, madres, tutores, personas que trabajan con menores, inclusive a los medios de comunicación. Principalmente
con la necesidad de informar y educar, de prevenir y concienciar. Y los medios de comunicación para mejorar o realizar buenas prácticas en cuanto a la exposición de la imagen de las mujeres. Todo ello con el sentido de educar en habilidades digitales para alcanzar competencias digitales. Y así estaremos también haciendo de los jóvenes, pues, ciudadanos digitales. Empoderarlos es lo importante, creo yo, ¿no? En este tipo de programas de televisión. Y nada más, muchas gracias. Bien, buenas tardes. Casi sin solución de continuidad, yo voy a tomar el uso de la palabra. Espero que mi exposición no sea tampoco muy larga, porque entiendo que también estamos algo cansados todos, son ya las 7:30 de la tarde, una jornada intensiva. No obstante, también me gustaría, como es procedente de rigor, agradecer al profesor Francisco Durán la posibilidad de participar en la charla, que somos compañeros. También participo como organizador del evento, pero siempre es un placer y sobre todo un privilegio tener la oportunidad de participar en este tipo de actividades, sobre todo cuando tienen una alta difusión y son tan productivas como lo está siendo. El tema de mi ponencia va a girar un poco en torno a la protección jurídica del menor en los entornos virtuales, haciendo especial hincapié a los casos de abuso en la utilización de servicios de mensajería instantánea por parte de un menor cuando lo realiza contra otro menor. Entonces es un ámbito que pretendía, así lo diseñé cuando hice la ponencia, cuando la estuve pensando. Lo que quería era sobre todo centrar bastante el tema, porque si no tenemos esa aglomeración de temas que se nos van apareciendo cuando tratamos temas sociales. Y sobre todo para un jurista, como en mi caso, pues resulta todavía más complicado adentrarse en la temática si no intentamos pues, conectarla con un caso concreto. Bien, hacia un entorno virtual más controlado sería la pregunta que me hago yo de partida, enlazando un poco con todo lo que se ha comentado ya en las dos ponencias de las compañeras, el auge de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, sobre todo la telefonía, las aplicaciones móviles, esa conexión que se está produciendo a través de los servicios de mensajería instantánea. En segundo lugar, me pregunto si existe un control dirigido de los entornos virtuales y si los servicios de mensajería instantánea son redes sociales, como afirmaba Berta, que yo también creo que sí, por las características, por la propia definición de red social que tenemos hoy en día. No quiero divagar mucho en esta primera parte introductoria porque creo que ya se ha expuesto con mayor base metodológica de las que yo puedo ofrecer como jurista, pero sí me apetece simplemente resaltar alguna idea, la importancia del entorno virtual como un elemento que rompe barreras físicas y temporales, que posibilita, mejor dicho, la interacción en tiempo real entre los jóvenes, con amigos, al instante. Ese tratamiento de la información, cómo se establece, cómo se va, digamos, desarrollando a lo largo de la vida de los menores y cómo, cuando nosotros hablamos de protección jurídica, tenemos que hacer frente a esta labor no solamente para proteger a los menores, sino también como una forma de protegernos nosotros frente a esos menores. Y me explico, ¿por qué? Porque los menores también pueden proporcionar información muy valiosa sobre el entorno familiar, datos sensibles, como las ausencias vacacionales, si nosotros nos vamos, pues perfectamente todo el mundo sabe que nos estamos en casa, eso supone un peligro. El nivel de renta socioeconómica que tiene una familia, que son datos que no tienen por qué saber todo el mundo, aspectos laborales concernientes a la vida profesional de sus padres, conflictos incluso personales dentro del matrimonio, con otros miembros de la familia, etc. Entonces, estamos hablando de un tratamiento de la información que puede llegar a ser sensible, pero que no solamente afecta al menor, sino que también afecta a otras personas que conviven. Bien, el tema de las estadísticas creo que ya se ha comentado suficientemente, simplemente me gustaría resaltar entre los diferentes datos que aparecen la creciente utilización de las tecnologías de la población infantil, sobre todo en ese espectro de los días a los 15 años, que es muy elevado, alcanzando niveles incluso del 90,3% en la utilización del teléfono móvil en la población de 15 años, hasta 15 años. ¿No? En torno a esa franja de los 15 años
se utiliza hasta un 90,3% de los jóvenes las telefonías móviles para relacionarse y comunicarse con otros compañeros, amigos, etc. Bien, un informe en Reino Unido destacaba que casi el 60% de las personas que se le preguntan pues no piensan exactamente que la información online que están depositando, que están almacenando en esos entornos virtuales, pueda en un futuro afectar a sus vidas. Un caso creo que significativo que habría que tener en cuenta, a pesar de que también, insisto, se ha estudiado ya anteriormente. Bien, las tecnologías de la información y la comunicación nos preocupan, sobre todo en relación a la utilización o al uso que hacen los menores, pues muchas veces esas conductas, esas manifestaciones pueden tener un impacto más relevante en estos menores porque tienen un grado de madurez insuficiente respecto a una persona adulta. También porque pueden lesionar pues, el desarrollo de su personalidad, de menores que a veces no son conscientes ni siquiera de que están actuando contra sus propios intereses futuros, y también por la falta de protección y seguridad que plantea el mal uso de Internet. Entonces, la conclusión quizás sería si habría que replantear el concepto de privacidad del menor, porque cada vez existe más retroalimentación entre lo que se dice, el impacto de lo que se dice tiene sobre nuestra personalidad, cómo nosotros, sobre todo los menores, vamos adaptando nuestra conducta, nuestras posiciones ideológicas, sociales, a lo que los demás piensan de nosotros mismos, la forma de vestir, la forma de comportarnos, etc. Bien, necesidad, por tanto, de hacer frente a los riesgos para que los derechos de la personalidad puedan suponer el acopio y tratamiento de datos personales. Cuando hablamos de protección del derecho a la imagen de los menores incapaces del ámbito jurídico, deberíamos distinguir tres vertientes fundamentales. La primera, que se refiere a intromisiones toleradas por el propio titular, donde no habría, en principio, ningún tipo de daño a ese derecho de la imagen, aunque siempre relativizándolo porque estamos hablando de menores. También tendríamos las conductas que están autorizadas y las conductas que no están consentidas, que por supuesto constituyen un ilícito de tipo penal o infracción administrativa, dependiendo de la gravedad. Aquí tenemos que destacar dos elementos que considero fundamentales. El primero, el principio de autonomía de la voluntad, la libertad que tiene el menor para realizar actos que tienen que ver con el derecho a la personalidad, siempre en función de su grado de madurez, que creo que es un dato a tener muy en cuenta a la hora de legislar, que va a ser la parte en la que fundamentalmente me voy a centrar en la segunda parte de mi exposición. Y, en segundo lugar, como segundo elemento, el reforzamiento de la tutela de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor frente a otros derechos que también son fundamentales, como el de la libertad de información y expresión. No es un debate en términos constitucionales, que tampoco podemos entrar a profundizar en este momento, pero que siempre va a estar ahí, ¿no? Ese reforzamiento de los derechos, de la tutela de esos derechos del menor. En cuanto a la protección jurídica del menor, lo primero que tendríamos que destacar es la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor, que reconoce el derecho al secreto de las comunicaciones en el ámbito de las comunicaciones que afectan a menores de edad. Es cierto que esta ley, este artículo, encomienda a los padres o tutores y a los poderes públicos la obligación de respetar este derecho, este secreto de comunicaciones, así como a protegerlo frente a ataques de terceros, sin que todo ello suponga una merma o un perjuicio de las modulaciones derivadas del ejercicio legítimo de la patria potestad. Entonces, la afirmación es bastante acertada, pero habría que definir dónde se generan esos límites, a partir de qué momento se está ejerciendo la patria potestad y a partir de qué momento se están produciendo las libertades del menor para expresarse, para crear ese ámbito de intimidad o de personalidad interna que estábamos comentando. En cuanto a la legislación de datos personales y menores, podríamos destacar fundamentalmente tres normas. La primera es la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que lo que hace es realizar un tratamiento automatizado y no automatizado de los datos de carácter personal, ¿vale? Se establece una serie de pautas, de condicionamientos para el tratamiento de estos datos cuando se refieren específicamente a menores. En segundo lugar, encontramos el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que lo que hace es desarrollar en extenso esta primera norma, la ley orgánica, sabéis que tiene un rango superior, y en el ámbito autonómico encontramos también un decreto 25/2007 que establece medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad de Internet y de las tecnologías de la información y de la comunicación. Lo que pasa es que esta norma autonómica, pues, bueno, dentro de sus competencias más reducidas, tiene una incidencia, un impacto menor en la materia.
Bien, lo primero que tendríamos que entonces que plantearnos es qué concepto de dato personal tendríamos que utilizar para proteger los derechos del menor. Como se ha definido, como se ha señalado, alcanzar una definición común del concepto de datos personales equivale a definir lo que entra o queda fuera del ámbito de aplicación de las normas sobre protección de datos. El concepto de dato personal está, digamos, en el centro de la protección de los derechos de los datos y es asimismo el que entrelaza sin fisuras la privacidad y el derecho a la identidad. Es decir, los datos personales se refieren siempre a personas identificadas o identificables, pero no tenemos constancia a ciencia cierta de lo que significa ser una persona identificada, una persona identificada. Hay diferentes normas, como la Directiva 95/46, que establece la necesidad de que la información de que esos datos personales respondan a un tratamiento total o parcialmente automatizado. Luego tenemos un artículo, el artículo 3.a de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que define como dato personal cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables, pero hasta ahora no profundizamos más en ese concepto de lo que hay identificado o identificable. Bien, tenemos que ir hasta el reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que lo que hace es definir el dato personal como cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas, ¿vale? Por lo tanto, ya estamos estableciendo una definición quizás más concreta de lo que significa dato personal. Y defender hasta el artículo 5.1, letra O, que considera como identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social, ¿vale? Ahí ya se nos está dando una noción más certera, una noción más definitiva de lo que tenemos que identificar como datos para, una vez que tenemos ese concepto, poder protegerlo con los medios jurídicos que estén a nuestro alcance. Es importante comprender que datos personales, por tanto, son los que se definen, los que se protegen, porque no todos los datos personales son protegidos, ¿vale? En este sentido, el artículo 2.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos nos dice que deben ser datos registrados en soporte físico que lo haga susceptible de tratamiento. ¿Vale? Cualquier otro tipo de información, cualquier otro tipo de datos difícilmente se va a poder proteger si no es comparable, si no es cotejable, si no es almacenable. Bien, ahí aparece un artículo más concreto todavía del Reglamento 1720/2007 que hacía referencia antes, donde regula un poco el consentimiento, la forma de consentimiento para tratar datos que afectan al ámbito de los menores de edad. Si leemos este artículo, que viene a ser bastante específico, lo que nos viene a comentar sobre todo es el modo, cómo se tiene que recibir, cómo se tiene que captar el consentimiento, tanto del menor, en los casos que sean igual o mayor a 14 años, la edad del menor, como el consentimiento por parte del tutor o del padre, la madre, quien tenga la patria potestad, para ceder la posibilidad de tratar esos datos. ¿Vale? Interesante sobre todo el tema del consentimiento y el tema del grado de madurez que se determina en torno a esa franja de edad de los 14 años, por lo que más adelante comentaremos al analizar algún caso específico. Bien, el consentimiento real por parte de los padres o tutores debe ser un medio de prueba admisible en derecho, resultando destacable que aunque se haya recabado el consentimiento expreso por parte de la persona responsable, no se puede obtener información referida a su entorno familiar, salvo que sea necesario para conseguir dicho consentimiento. La Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, señala la importancia de que se exija una fotocopia del DNI de los padres o los tutores para que se esté estableciendo ese consentimiento expreso, consentimiento real. Es decir, no sirve cualquier forma de consentimiento, tiene que ser un consentimiento específico. ¿Por qué es importante esto? Pues, por ejemplo, cuando estamos analizando el tratamiento de datos que se realizan con fines, con prácticas comerciales y que tienen a menores como intermediarios. Os pongo un ejemplo. El ejemplo de adaptación entre las tecnologías de la información y la comunicación y los jóvenes, cómo se establece esa relación. Según un estudio reciente, Young Love, realizado en Estados Unidos, consideraba que la marca preferida para los jóvenes, para los más pequeños, se situaría Apple por encima del resto, ¿vale? Concretamente el iPad, la tablet, dispositivo electrónico. Es decir, estamos diciendo que los jóvenes, fijaros si es importante ya esa interacción con las comunicaciones, que los jóvenes incluso prefieren una marca como Apple, con un cierto componente tecnológico, a otras que tradicionalmente han ocupado un papel prioritario en estas referencias.
¿no? Como Disney, McDonald's, Oreo, Doritos, Xbox, incluso marcas de videojuegos. Eso ya es suficientemente significativo. En segundo lugar, el tema del contenido de la marca, que algunas empresas empiezan a desarrollar, empresas como Famosa, como Clan TV, como Danone, que para hacer llegar su mensaje publicitario y permitir a los niños acceder a contenidos controlados y seguros, están desarrollando sus propias estrategias de marca, lo que se conoce como marca amiga. Por ejemplo, en el caso de Clan TV, lo que ha hecho es diseñar un dispositivo electrónico que puede ser utilizado por los niños sin que se corra ningún tipo de peligro, controlado, limitado al uso que ellos le permiten. Bien, ya hemos hecho referencia a la Agencia de Protección. La pregunta, por tanto, es si nos estamos moviendo hacia un entorno virtual más controlado, si la sociedad puede trasladar a ese ámbito normativo el nuevo concepto de privacidad que surge en torno al ámbito digital. Tendríamos primero que ponernos de acuerdo cuál sería ese concepto de privacidad, hasta dónde llegaría, de qué forma se puede concienciar a los menores de los riesgos de exhibir su vida en las redes sociales. Creo que estas son cuestiones a las que deben responder otras ciencias sociales, como la sociología, la psicología, cualquier otra ciencia. Nosotros como juristas nos tenemos que centrar en el análisis jurídico, que es lo que nos corresponde. Entonces, ¿de qué forma podemos proteger a los menores? ¿De qué forma podemos proteger ese ámbito de identidad o de privacidad? Pues bien, partiendo de esa noción de que la privacidad del menor es un debate abierto en el que fijar los límites de la identidad digital y la privacidad no está claro, no se sabe cuáles son esos límites, vamos a intentar ver cómo se recepciona, cómo se recibe esta cuestión en el ámbito jurídico. Decíamos que WhatsApp es una red social porque es una red que interacciona con diferentes personas, donde las personas conectan, donde se envían y reciben mensajes, se puede acceder al correo electrónico, se puede transmitir contenido multimedia. Desde ese punto de vista no parece que haya ningún tipo de conflicto a la hora de definir a WhatsApp. Digo WhatsApp porque es la red, el servicio de mensajería instantánea más utilizado ahora mismo en España, con una gran diferencia respecto al segundo servicio. Pues no hay ningún problema desde el punto de vista sociológico ni tampoco desde el punto de vista jurídico en definir a WhatsApp como una red, como un servicio de mensajería instantánea, ¿vale? ¿Por qué? Porque los usuarios pueden crear grupos con desconocidos y en ese sentido también se puede interaccionar con personas a las que no teníamos acceso en el mundo real y también se pueden enviar imágenes, vídeos, grabaciones de audio con estas personas a priori desconocidas. De esta forma, a la hora de adentrarnos en este primer análisis jurídico, que nosotros lo vamos a redirigir al ámbito de los servicios de comunicación instantánea, tenemos que partir de esa noción de que se ha ampliado el concepto de red social y que servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, como Telegram, como Snapchat o como Line, etcétera, son también redes sociales, ¿vale? Lo digo sobre todo de cara a una futura regulación de lo que suponen las redes sociales y de cómo controlar ese entorno de privacidad en el ámbito de los menores. Ahí tenéis los datos, el 96,4% de las personas que utilizan la telefonía móvil en España utiliza WhatsApp como primera opción de mensajería instantánea, ¿vale? La mayoría de las personas tienen entre 10 y 100 contactos en su teléfono. Estamos hablando de un servicio que tiene 500 millones de usuarios en todo el mundo y que tiene un tráfico diario de 10.000 millones de mensajes, 10.000 millones de mensajes que vienen a ser aproximadamente 2 veces la población mundial. Estamos hablando de un servicio comercial que alcanza los 19.000 millones de dólares, sabéis que recientemente el año pasado fue adquirido por Facebook esa cantidad, y que también tiene aspiraciones de convertirse en red social porque pretende conectar redes sociales, pretende servir a su vez como intermediario de redes sociales. Las redes sociales son intermediarios de personas. WhatsApp, en un futuro, conforme se vaya desarrollando la idea, pretende intermediar con otras redes sociales. Pues bien, ¿cuáles son los límites y las consecuencias cuando un menor no mantiene una actitud de respeto hacia los demás o intenta acosar a sus compañeros, difundir fotografías de ellos sin su consentimiento? Pues estaríamos hablando del uso abusivo de servicios de mensajería por parte de un menor contra un menor. Veríamos a partir de ahora cuáles serían los límites y consecuencias a la hora de incumplir esa obligación de respeto. Lo primero que tenemos que decir, ya centrándonos en esta segunda parte de la intervención, es que al hablar de servicios de mensajería instantánea, como no existe una regulación diáfana, una regulación clara sobre los mismos, no sabemos cuáles son los límites que existen, sobre todo desde el punto de vista procesal, a la hora de llevar a cabo una investigación o una indagación desde el punto de vista policial, ¿no? Entonces, se deberían de asumir procedimientos de máximo respeto, máxima garantía para preservar la intimidad del menor, cuándo se podría interceptar esas comunicaciones, etcétera, ¿no? Ese tipo de preguntas
más desde un ámbito policial, nos van apareciendo, van surgiendo, ya no se trata de un modelo que acaba de aparecer, sino que ya lleva un tiempo entre nosotros y se debería dar una respuesta jurídica. Pues bien, en principio deberíamos diferenciar tres ámbitos de comunicación, lo que sería un chat o un foro público, donde varias personas se pueden comunicar libremente, de forma pública y simultánea. En esos ámbitos, por supuesto, no existe una necesidad de autorización judicial, porque ya se está dando ámbito público a la conversación. Cualquier persona puede intervenir libremente. En segundo lugar, estarían las comunicaciones bidireccionales, que son las que nosotros estamos tratando específicamente, donde dos usuarios de forma cerrada se están comunicando y donde deben protegerse una garantía porque está definida esa forma de comunicación de acuerdo al secreto de comunicaciones que establece el artículo 18.3 de la Constitución española. Y en tercer lugar, estaría el caso de los documentos que no están integrados en una comunicación, pero que sí están almacenados en archivos informáticos, ¿vale? Son documentos que o bien se han almacenado en el dispositivo electrónico, el smartphone, la tablet, en el correo electrónico o incluso en un disco duro externo, que al contrario de lo que estamos comentando respecto a otros dispositivos, serían fácilmente accesibles por parte de las investigaciones, ¿vale? Porque en teléfonos móviles, ordenadores o dispositivos asimilados, estos documentos tendrán la consideración de simples y, por tanto, solo resultarían, en su caso, protegidos por el derecho a la intimidad. Ya no estamos hablando de un derecho al secreto de comunicaciones, sino un derecho a la intimidad, como reconoce la sentencia del Tribunal Supremo 782/2007. ¿Vale? Por tanto, hay una communis opinio de considerar el correo electrónico como un medio asimilable al teléfono y, por tanto, si consideramos al teléfono asimilable al correo electrónico, estaríamos abriendo el ámbito de investigación a un derecho que está ligado íntimamente al derecho a la intimidad, pero no tanto al derecho del secreto de comunicaciones, ¿vale? Y eso afecta, por supuesto, a los SMS, a WhatsApp, a Line, a Messenger, WhatsApp, WeChat o Skype, ¿vale? Todo este tipo de aplicaciones informáticas. Bien, una segunda cuestión importante, ya sabiendo que WhatsApp estaría revestido por ese principio de intimidad, de derecho a la intimidad, sería el del valor probatorio que tienen los contenidos que se transmiten a través de WhatsApp, ¿vale? Cada vez más frecuente que en un proceso judicial se aporten pruebas de una imagen, un documento, una conversación a través de WhatsApp y se quiere aportar como prueba para resolver la contienda, ¿no? En temas de custodia de menores, es bastante frecuente, también en temas con bienes patrimoniales, etc., ¿no? Entonces, ¿qué requisitos se necesita para que una prueba sea admitida, un mensaje de texto o una imagen transmitida a través de WhatsApp pueda ser aportada como prueba judicial? En primer lugar, decir que no existe una regulación procesal al respecto, que se necesita de una respuesta jurídica para determinar la dimensión que tiene esta consideración de prueba electrónica, ¿vale? Pero que en el ámbito civil, por ejemplo, se ha dado valor de prueba a las manifestaciones mediante mensajes telefónicos que se han enviado a través de WhatsApp, ¿vale? Concretamente, valorándose conjuntamente con otras pruebas, por ejemplo, con el reconocimiento de una deuda. Es decir, el reconocimiento de la deuda a través de un mensaje escrito ha servido para reconocer esa deuda en un proceso judicial. A estos efectos es significativa la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 4/2014. En el ámbito penal, incluso, ¿vale?, que tiene una entidad superior por las penas que se pueden imponer, se ha reconocido, por ejemplo, casos de amenazas vertidas contra un destinatario incluso de forma abusiva y no directa. Y me explico. Por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 533/2014 condena en un juicio de faltas por injurias leves las alusiones contenidas hacia otra persona, no directamente a través de un mensaje de texto, sino en el estado de WhatsApp, ¿vale? Al considerar que dicha información es visible para cualquier contacto y no solo para el interlocutor. Estamos bajando bastante el nivel, ¿no? Estamos bajando el listón. En definitiva, ¿cuándo podría servir el contenido emitido a través de WhatsApp como un modo de prueba? Siempre que la mera transcripción privada por sí misma no se impugne directamente, ¿vale? Nosotros tenemos la posibilidad de aportar la prueba, bien a través de un medio sencillo de ir al tribunal y aportar la prueba, mediante, por ejemplo, una captura de pantalla, o bien acudiendo ante un notario y determinar que efectivamente pues se ha realizado esa conversación. Ahora bien, existe una serie de supuestos en los que la prueba será válida, se presumirá válida la prueba a no ser que se impugne, a no ser que haya un reconocimiento expreso de su contenido en caso de exhibición, etcétera, ¿vale? Como creo que me quedan 5 minutos, simplemente para ir dándole un poco más de rapidez a la exposición,
Hay que entender que, a pesar de que la prueba, el contenido que se emite de una conversación por medio electrónico a través de WhatsApp se suele utilizar, se puede utilizar como prueba en un proceso judicial, en ocasiones WhatsApp no se ha demostrado al 100% fiable. Encontramos una brecha de seguridad en el sistema que tiene unas grandes implicaciones legales. Se considera que alrededor del 5% de las pruebas judiciales presentadas en procesos judiciales son falsos. Me refiero a pruebas judiciales relacionadas con la temática que estamos hablando. ¿Vale? Y esto tiene una gran incidencia en el ámbito social. ¿Por qué? Porque afecta a casos de infidelidades, custodias, temas mercantiles, delitos sexuales, pero sobre todo al tema que nosotros nos estamos ciñendo, que es el de los delitos de menores. Entonces, ¿cuáles son esas falsificaciones, esas modulaciones o manipulaciones que se pueden hacer de las pruebas? Retocar imágenes, manipular los sistemas de geolocalización, suplantar la personalidad a través de sistemas más complejos, como por ejemplo la utilización de software electrónico, ¿vale? E incluso se empieza a generar un mercado negro donde se pueden contratar este tipo de servicios, que es lo que se conoce como deep web, ¿eh? Tú vas ahí y contratas la manipulación de una prueba para aportarla a un proceso judicial. ¿Cuál es la solución que ha conseguido realizar WhatsApp para depurar estos fallos? Pues la encriptación de los mensajes. Sabéis que recientemente se sacó una nueva aplicación, una actualización de la aplicación, por medio de la cual los contenidos de las conversaciones ahora solo se descifran en el móvil de la persona destinataria y viceversa. Es decir, ya no quedan almacenadas, no quedan, digamos, en la nube, ¿no? En esa nube imaginaria, sino que únicamente se reciben por la persona y no la recibe un servicio de mensajería virtual. Incluso si la autoridad solicita que se aporte esa prueba, WhatsApp no tiene la capacidad, la potestad de hacerlo, ¿vale? Es un servicio que es parecido al que utilizan iCloud en Apple, o también al que ofrecían CryptoCat o SilentTest, etc. En este sentido, ha habido un avance. Es decir, que ese fallo en el sistema lo descubrieron unos ingenieros españoles y como reacción pues sucedió. Bien, todo esto para comentar una sentencia, la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, 351/2014, que creo que es interesante por lo que estamos comentando, sobre la difusión de datos de una menor de edad. Era una chica que le envió una fotografía desnuda o con un claro contenido erótico, que entonces era su pareja, que también era un chico menor de edad, y ese chico menor de edad, no sé si antes o después de terminar la relación, la difundió a otras personas, ¿vale? A terceras personas. La sentencia en primera instancia condenaba a los menores por un delito. Ha habido una confusión, hay cierta confusión metodológica porque condenaba, tipificaba el delito, también los condenaba por una falta. Pero la sentencia de la Audiencia Provincial, la juez ponente entiende que se produce un error de consentimiento válido de la menor, ¿vale? Que entonces tenía 15 años. Y entiende que si el legislador viene a considerar válido el consentimiento de una persona a partir de los 13 años para mantener relaciones sexuales, parece evidente que también debe considerar válido dicho consentimiento para remitir una fotografía donde aparece desnuda con un alto contenido sexual. Esa es la interpretación que hace la juez de la sentencia y, por tanto, absuelve a las personas que venían condenadas de la primera, los menores, que también eran menores, ¿eh? Entonces yo me planteo en este ámbito de esta sentencia si, a pesar de que se demuestra que la menor ha sufrido lesiones psíquicas como consecuencia de los hechos, por ejemplo, han quedado probados que ha tenido trastornos por estrés postraumático y bulimia purgativa, pero es tan rápido que a veces se traba la lengua. Pues, a pesar de esas lesiones psíquicas, el delito no se considera probado porque el razonamiento que esgrime la jueza, en este caso, es que el delito de descubrimiento y revelación de secretos no es un delito que se pueda demostrar probado porque no ha habido un acceso a la imagen, ¿vale? No ha habido un acceso indebido a la imagen, sino que se ha hecho uso de una imagen que fue recibida libremente, ¿vale? Eso nos plantea, nos introduce en un debate jurídico de grandes consecuencias, que sería el debate del doble consentimiento. El debate del doble consentimiento que se ha planteado, y la juez en la sentencia incluso hace alusión al mismo, en el cual no solamente tendría la menor la capacidad de enviar la imagen, sino que también tendría que aportar un consentimiento válido, explícito, para que luego se pudiese difundir esa imagen de forma sucesiva. Si eso no se realizara, entonces se estaría cometiendo un delito, una infracción. El caso es que nuestro Código Penal, a día de hoy, todavía no recoge ese doble consentimiento. Es cierto que se ha intentado hacer, sobre todo a través del escándalo mediático, conocido por todos, el caso Olvido Hornillos, ¿vale? Entonces, donde se intentó introducir una enmienda al Código Penal, una reforma, que introdujese la posibilidad de que la difusión de las imágenes por sus receptores no encontraba encaje en las conductas que describía el citado artículo. Quiero decir,
que una vez que sabéis lo que es el sexting, ¿no? El envío de imágenes estáticas o dinámicas, fotografía o vídeo con contenido sexual. Pues bien, si esas personas recibían la imagen, ¿vale?, que no pudiesen difundirla a terceras personas a no ser que hubiese un consentimiento explícito por la persona que enviaba esa imagen. El añadido concretamente establecía un artículo 4 bis que decía que será castigado con una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 meses a 12 meses y el que sin autorización de la persona afectada difunda, revele, exceda a tercero imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de tercero, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. Pues bien, esta reforma no se ha efectuado finalmente, no se ha llevado a cabo en la reforma del Código Penal del año 2015, de diciembre de 2014 realmente, pero yo creo que se debería haber introducido al menos con carácter específico para los casos en los que se ven envueltas personas que tienen una especial vulnerabilidad en el salud. Creo que eso sería interesante. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, es criticable que no exista ese doble consentimiento que debería recogerse al menos para los colectivos más vulnerables, no solamente los menores, sino también las personas discapacitadas o las personas más sensibles a este tipo de exposición. Pero por otro lado también entraríamos en el debate de si se puede castigar a un menor que ha recibido una imagen y que la ha transmitido. Porque estamos hablando de personas también que son menores de edad y que no tienen esa capacidad de discernimiento. Bien, sin extenderme mucho más, a día de hoy la única aplicación que se puede utilizar para condenar a un menor que agrede a otro menor, que abusa de otro menor a través de esa difusión de imágenes, por ejemplo, tras una disputa, una ruptura sentimental, es la aplicación del artículo 173.1 del Código Penal, que es un artículo que expresamente se recoge para materializar aquellos tipos de infracciones de conducta delictiva que afectan a la dignidad humana. ¿Vale? Como vía subsidiaria también existiría la posibilidad de iniciar un procedimiento por responsabilidad civil establecido en la Ley Orgánica de 1982 de Derecho a los Menores, a la intimidad personal y familiar. Por último, comentaros simplemente que se ha promovido una reforma del proyecto, un proyecto de ley, un proyecto de reforma, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del artículo 579, que hace referencia explícita a los delitos que incluyen conductas sexuales, ¿no? Por ejemplo, delitos que tienen que ver con el abuso, con la realización de actos sexuales con menores de 16 años, etc. Se hace una modificación. Y concretamente, en el ámbito que nosotros estamos hablando, se introduce la posibilidad de interceptar comunicaciones que afectará a WhatsApp, SMS y a las escuchas ambientales, ¿vale? Se establece una mayor posibilidad en el ámbito policial para interceptar todas esas comunicaciones. Como conclusión, son varias las conclusiones que quiero decir rápidamente. La privacidad de los menores en las redes sociales es un asunto de máxima trascendencia para nuestra sociedad, creo que ya ha quedado manifiestamente expuesto a lo largo de las diferentes intervenciones. Por ello es preciso aportar soluciones dirigidas sobre todo a la formación, concienciación y educación de los menores en el uso de las nuevas tecnologías. La regulación en mi opinión, la regulación se debe centrar en aspectos centrales como la edad mínima del menor para acceder a esas redes sociales, en comprobar la identidad real de los interlocutores que participan en la comunicación con el fin de evitar suplantaciones de personalidad, la definición de cuándo se otorga consentimiento sobre contenido transmitido en una conversación que se mantiene con servicio de mensajería instantánea, esa definición del consentimiento explícito, ese doble consentimiento, si se tiene que llevar al ámbito normativo o no, la relevancia que tiene la prueba obtenida a través de medios electrónicos como WhatsApp. También creo que se debe garantizar la transparencia y sobre todo desarrollar la estabilidad emocional de las personas en desarrollo a través de un consentimiento libre, informado, expreso y verificable. Los conceptos de privacidad e intimidad entre los jóvenes se tienen que adaptar a un entorno dinámico e interconectado como es el de las redes sociales, en sentido amplio. Sobre todo que existe un vacío regulador sobre los servicios de mensajería instantánea que se tiene que solucionar cuanto antes porque no estamos hablando de una cuestión novedosa o que haya surgido recientemente, que se tienen que valorar las pruebas de acuerdo a la decisión de los cuerpos de peritos judiciales, pero que hemos visto que en ocasiones existen fraudes, existen manipulaciones y que hoy en día los peritos judiciales son muy reducidos, el cuerpo de peritos judiciales es muy escaso para controlar todas estas cuestiones. Que esta cuestión también se enmarca en un debate que es mucho más amplio, como el de la ciberseguridad, y que en cuanto a los límites del consentimiento del menor, a falta de una reforma, la única vía que existe es la de la responsabilidad. Por último,
que la justicia debe evolucionar para no quedarse en ese estado de apoplejía o quedarse por detrás del desarrollo tecnológico de Internet, que es muy importante respetar siempre la cadena de custodia para respetar la falta de manipulación del mensaje y que se tiene que rechazar el tipo de actividad probatoria de los mensajes de WhatsApp cuando no exista una definición específica, no existe una captura de pantalla, sino que se base en una mera invocación genérica, ¿vale? Ahí tenéis un poco alguna sentencia, estuviera un poco más profundo en ese sentido. Como conclusión, reflexión final, me pregunto si se pueden poner puertas al campo y considero que no se puede excluir a los menores de la realidad social en la que viven, pero que sí es necesario que a nivel general trabajemos conjuntamente todo tipo de agentes sociales, autoridades, fiscalía de menores, educadores, padres, madres, para educar en un uso saludable de Internet y minimizar siempre los posibles riesgos. Es decir, una decisión que al final afecta a la privacidad de los menores que tienen que tener un ámbito de libertad, pero también un ámbito de libertad controlado por eso de un entorno virtual. ¿Sí? Nada, muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta y no sé si vamos a un poco de la tarde. Si hay alguna intervención, si no, por mañana tenemos las comunicaciones y tratamos de una oportunidad porque hay muchos temas. Se trata rápido de una forma también de saber por qué se está investigando en este campo y a través de un poco de todo lo que nos ocurre cuando organizamos los congresos y las cosas que nos tenemos en la ley. Cuando los investigadores que están trabajando y analizar estos factores y que esto pues solemos que da más espacio a la parte de las comunicaciones. Entonces, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias, que están todos insuperable y se nos da interés cuando hay, cuando no se nos debe hacer algo, Sí,